11 de la mañana, 3 minutos, tenemos 12 grados 3 de temperatura. Sí, hermoso clima. Vamos a hablar sobre un tema que nosotros venimos tocando hace bastante ya acá en el programa, que tiene que ver con la posición argentina frente al mundo, frente al exterior, frente a los distintos países, socios comerciales, por ejemplo, como Brasil y como China, frente a Estados Unidos en estas relaciones que parecerían ser como que se han renovado después de la asunción de Javier Milei. Para charlar sobre esto estamos en comunicación telefónica, vamos a conversar con el doctor Guillermo Justo Chávez. Él es ex jefe de gabinete de la Cancillería Argentina, magíster en Ciencias Políticas, docente en la Universidad Nacional de La Plata. Guillermo, acá Jimena y Diego te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Jimena, buen día, Diego. Muchas gracias por el contacto y un abrazo grande también para la audiencia de ustedes. Muchas gracias vos, por este ratito con nosotros. Bueno, un poco planteaba en el inicio esto que ya en este quinto mes que se va a transitar de gestión de Javier Milei, tiene que ver con la posición argentina, con las relaciones de Argentina con el resto de los países. ¿Cómo ves vos, para comenzar y para introducir el tema, a la Argentina a nivel mundial, digo, en estas relaciones y en estas cuestiones que se están llevando adelante? Mirá, lo primero que me gustaría decirles es que estos primeros meses de la administración de Milei, como consecuencia de la inflación, consecuencia de la devaluación, de las situaciones que están viviendo los argentinos en lo cotidiano, no se percibe o no se ve con la importancia, con la trascendencia que se tiene que ver el desarrollo de la política exterior. Es una política exterior que para Argentina y para cualquier país hoy es muy importante porque el mundo hoy se ha achicado sustancialmente como consecuencia de los avances científicos y tecnológicos y además como consecuencia de que digamos, el sistema capitalista hoy es global. Entonces, ese es el primer punto de partida para cuestionarnos el enfoque que tiene el gobierno de Milei con respecto a la división del mundo que hace entre capitalismo y socialismo, capitalismo y comunismo, cuando realmente es algo que no existe más. Es decir, yo digo que el presidente Milei gobierna con un amigo invisible que es Conan y con un enemigo invisible que es el comunismo o el socialismo. Entonces, en materia de política exterior ya eso es un dato y es un error conceptual propio de su dogmatismo y que ha llevado a cometer una serie de errores y cambios en la política exterior argentina, algunos con una tradición muy importante y otras que dejan de lado la defensa del interés nacional para alinearse o adherirse solamente a algunas naciones o a algunos intereses por cuestiones ideológicas. Ahora, Guillermo, ¿vos crees que, digo, esto que comentás de la postura, sobre todo de Javier Milei, me parece a nivel personal, ¿no? Con determinados países. Recuerdo cuando apenas asumió, o incluso previo a ser elegido en el balotaje, que él hablaba de Brasil, de China, que los tildaba de comunistas, que él no iba a hacer negocios con Brasil y con China y demás. Después, cuando llega al cargo, se da cuenta que Brasil y China, digo, son los principales socios comerciales de nuestro país, que indefectiblemente se tenía que sentar en la mesa a negociar. Digo, teníamos un préstamo con China, el swap y demás. Y ahí me parece que se da esta situación de una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Porque después tuvo que terminar mandándole una carta a Lula pidiéndole disculpas. Con China se encaminaron un poco las relaciones y demás. ¿Creés que puede pasar esto? Digo, que una cosa es lo que él dice y después otra cosa es lo que se termina haciendo por cuestiones de relaciones entre países y comerciales. Yo creo que hay una vocación y una buena voluntad por parte de Brasil, por ejemplo, en el caso de Lula, sabiendo el vínculo que tiene con la República Argentina, más allá del gobierno. Y en el caso de China, vos bien lo dijiste, es decir, nuestros principales socios comerciales son los Estados Unidos, Brasil y China. Y entonces, de manera que renegar de ese intercambio comercial, que por supuesto en materia de exportación es una entrada importante de divisas, de dólares, algo que la Argentina necesita,
me parece que es muy riesgoso en términos de, repito, ¿no? Porque la política exterior no es una cuestión de simpatías, es una cuestión de la defensa del interés nacional. La defensa del interés nacional no solamente tiene que ver con lo geopolítico, porque podemos, por ejemplo, hablar fundamentalmente de Malvinas, que también hay una posición muy débil ahí, pero también de la cuestión comercial que justamente, repito, en el contexto en el cual los países se vinculan a nivel global con libertad de comercio y con la posibilidad justamente de que frente a las demandas de distintos mercados, Argentina pueda insertarse con sus productos y pueda desarrollar su industria también, me parece que ese es un error. Y después también otras cuestiones que me parece que también son muy importantes y que debilitan la posición de Argentina y fundamentalmente la identidad de Argentina, por ejemplo, en la región. No solamente al atacar a Lula y este vínculo con Brasil, sino también a otros socios del Mercosur, como por ejemplo el ninguneo permanente al presidente Lacalle Pou, la posibilidad de que con declaraciones muy poco felices la ministra Bullrich haya intervenido en política interna tanto de Chile como de Bolivia, y eso ha hecho que ambos presidentes tuvieran que salir a retrucar sus dichos. Después otros países en los cuales la República Argentina ha entablado relaciones muy fraternales, como con México, como con Colombia, también sus presidentes han recibido agresiones, y no deja de llamarnos la atención el uso permanente de la violencia verbal, algo que entre naciones me parece que es bastante lamentable, y fundamentalmente también en términos de que la erosión, digamos, de los vínculos después atenta contra los intereses del país y de todos los argentinos. Guillermo, yo te voy a hacer una pregunta más general para que la gente que está escuchando también entienda un poco. Bueno, vos sos ex jefe de gabinete de la Cancillería Argentina. Si podrías explicar, o sea, cuál es el trabajo que se realiza, y también si hoy estuvieses formando parte de la Cancillería, ¿qué visión tendrías del rumbo que se está tomando? O sea, ¿qué serían las medidas que tomarías, qué actitud tomarías, si estás de acuerdo con el rumbo que están llevando desde los diplomáticos hoy en día? Mira, lo primero que te diría es que frente a un mundo en el cual no hay una potencia hegemónica, es decir, lo que era Estados Unidos y que ahora Milei quiere tener esa adhesión sin ningún tipo sin nada a cambio hacia los Estados Unidos, es propio de una posición que es de la Guerra Fría, es decir, que es totalmente anacrónica la postura. Entonces yo lo que diría es, frente a un mundo multipolar, no unipolar, es decir, un mundo multipolar en el cual ya sea Estados Unidos, por supuesto que es una potencia de las más importantes del mundo, pero también, en términos comerciales, hoy China es un gigante, y después también la Unión Europea es un bloque regional trascendental, también lo es el bloque regional Mercosur para nosotros, y también lo es el desarrollo, digamos, del sudeste asiático. Entonces, yo lo que diría en primer lugar es pensar la política exterior, lógica multipolar, es decir, vinculándonos con todos los países del mundo en términos políticos y también en términos comerciales. En segundo lugar, de la mano de esto, respetar las decisiones de los organismos multilaterales, es decir, un orden supranacional, es decir, que trasciende a las naciones y que está, por supuesto, encabezado por las Naciones Unidas, respetar las decisiones de Naciones Unidas. Y con esto te doy un dato. En el conflicto de Medio Oriente entre Israel y Hamas, lo que nosotros vemos es que hasta los mismos Estados Unidos, que han sido aliados incondicionales de Israel, en la condena por la utilización de la fuerza del ejército israelí sobre la población civil de Gaza, esa condena que históricamente el Consejo de Seguridad tiene el voto negativo de Estados Unidos, esta vez Estados Unidos se abstuvo, con lo que, fíjense,
la importancia que hoy tiene, o sea, la trascendencia que hoy tiene esa agresión que hoy está llevando adelante Israel sobre población civil en Gaza, que ha llevado ya a tener 62.000 muertos en todas las universidades, en las universidades más importantes de Francia y en Estados Unidos mismo ha habido manifestaciones criticando todo esto, y bueno, y nosotros hoy tenemos un alineamiento incondicional con los Estados Unidos y con Israel. Entonces, ese es otro dato. Por eso entonces digo, multipolaridad, multilateralismo, eso es fundamental. Después Malvinas, la cuestión Malvinas. Ustedes interrúmpanme si No, estoy hablando demasiado. Sí. La cuestión Malvinas me parece que es una cuestión que para la República Argentina es central, no solamente en términos geopolíticos, porque es nuestro territorio, es decir, soberanía, y también intereses económicos en función de los recursos naturales. Nosotros hemos denunciado un acuerdo, un pacto de entrega, digamos, de información científica, de intercambio científico y de entrega de información al Reino Unido, un pacto que hizo el gobierno de Macri, que ha sido llamado el Pacto Forador y Duncan, que eran los dos vicecancilleres, y que Duncan en su biografía, o sea, no es una versión o un chusmerío, digamos, en términos vulgares, en su biografía, en sus memorias, él dice que el vicecanciller de Argentina firmó el acuerdo bajo los efectos del alcohol. Entonces, esa entrega, por ejemplo, que nosotros la denunciamos, quiere decir que nosotros lo dejamos sin efecto, hoy vuelve en otro formato, en el formato de que Milei se declara admirador de Margaret Thatcher. Entonces, eso también es un dato, y el tratamiento que tiene la política exterior argentina hoy hacia el Reino Unido. Eso es otro problema. Después, ni hablar, repito, la cuestión regional, que el Mercosur siempre ha sido central para la Argentina, repito, no solamente en términos culturales, de identidad que tenemos los pueblos, tanto con el Uruguay, con Paraguay y con Brasil, sino también, repito, la importancia para nuestras exportaciones y para el desarrollo de la Argentina y de la región. Entonces, todas estas cuestiones, ni hablar la cuestión que tiene que ver con lo energético, que hoy también se transformó en un aspecto vinculado a la política exterior, porque el mundo demanda energía y la Argentina va a ser, lo es, y digamos va a profundizar, digamos, su perfil de país exportador de energía. Sin embargo, la ley esta lo que hace es entrega prácticamente esta facultad, digamos, de tener la posesión y la exportación de la energía a capitales extranjeros. Entonces, eso también es un tema que tiene que ver con la política exterior. Hay muchos datos que nos muestran, bueno, lo de China, y con esto sintetizo para no cansarlos. Lo de China, ahora la canciller está volviendo de China y tuvo que ir allá a justamente lo que ustedes decían recién, a desarmar las macanas que se hace el presidente. Yo le digo a ustedes, la parte del swap que se vence ahora, que son 6.000 millones de dólares, la canciller tuvo que ir con el presidente del Banco Central allá a negociarla. Y yo les cuento a ustedes, la renovación del swap, yo fui uno de los que la negocié. Y para que ustedes lo sepan, yo lo negocié por teléfono con el embajador, y en 3 días nosotros renovamos el swap. ¿Por qué? Porque teníamos un vínculo con China de respeto, de intercambio comercial, de fomento de las inversiones en materia de infraestructura, que ahora, casualmente, la canciller lo tuvo que reflotar. Entonces, todas estas cuestiones hablan de una política exterior bastante desopilante del gobierno de Milei. Guillermo, al margen de todo esto que vos estás planteando, te llevo al posicionamiento que tiene Argentina hoy en este ejemplo que vos ponías del conflicto de Israel. Te lo llevo al conflicto con Irán, no en Franja de Gaza. Si esta postura de Argentina puede tener alguna consecuencia en nuestro país, digo, mostrarse tan afín, por decirlo de alguna manera, al gobierno de Israel, o mostrar el apoyo tan abierto al gobierno de Israel.
Yo creo que hay una cuestión objetiva, es que por supuesto Israel es un país en guerra. Entonces, nosotros embanderarnos junto a un país en guerra es exponernos. La América del Sur ha sido siempre reconocida a nivel global como una zona de paz. Y generalmente el sur ha sido una zona de paz, salvo algunos lugares del África que han padecido guerras civiles y que todavía en algunos lugares hay algunos conflictos o ha habido en los últimos 30 años, por ejemplo, conflictos entre países limítrofes, etcétera. En general, todo lo que es el sur, digamos, global, es zona de paz, pero fundamentalmente la nuestra. Entonces, involucrarnos en un conflicto que además es muy delicado, que tiene muchas aristas, y a cambio, como consecuencia solamente de una adscripción religiosa individual del presidente, me parece que no tiene ningún sentido, y como bien vos decís, expone gratuitamente a la Argentina a un eventual ser un eventual blanco, digamos, en el marco de una guerra, ¿no? Sí, Así sí, que eso es un tema. Pero Guillermo, ¿consideras, o sea, mucho se habló de que también tener una postura como neutral, como la que veníamos teniendo, era como también mostrar un lado? ¿Vos consideras esto? ¿Consideras que también habla de ya de por sí ser neutral, o que realmente había que tomar una postura, un lado, digamos? Mirá, yo lo que te digo es lo Sí. que arrancamos la conversación, cuando Sí. vos me preguntaste qué de los lineamientos generales. Sí. El orden global debe ser subordinado, debe estar subordinado a los organismos internacionales, que es justamente lo que los países Claro. delegan parte de su soberanía. Las Naciones Unidas tienen que existir para algo. Lo que ocurre es que algunos países no respetan las decisiones de las Naciones Unidas. Por eso digo esto, lo que hablaba recién de lo del Consejo de Seguridad, etcétera. De manera que, en realidad, Argentina no es que tiene que ser neutral. Argentina lo que tiene que hacer es abogar por la paz, como lo hace siempre. Por supuesto, si hay un atentado, lo tiene que condenar, pero al mismo tiempo instar a las partes a someterse al orden jurídico internacional y a lo que disponga la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, si nosotros salimos de eso, termina siendo la ley de la selva, que en realidad es un poco también a lo que nos quiere llevar Milei en el orden interno. Y te pongo un pequeño detalle de lo ridícula que es nuestra política exterior en algunos temas. Una noticia de hoy, ¿viste? Cubana de Aviación va a suspender los vuelos a la Argentina. Sí. O sea, Cubana de Aviación es la aerolínea de bandera de Cuba. Vuela no solamente, no solamente vuela a la Argentina, vuela a un montón de países del mundo sin importar su ideología política, a tal punto que viajaba hasta hace poquito hacia Estados Unidos. Nosotros le comunicamos a Cubana de Aviación que YPF no le va a vender más combustible. Entonces los aviones que vienen de Cubana aquí a la Argentina se va a tener que suspender, va a tener que interrumpir la ruta, porque no puede cargar combustible aquí, porque YPF no le vende porque es Cuba. O sea, nos ponemos en la lógica del bloqueo más cruel, que lleva más de 6 décadas y que todos los años la Organización de las Naciones Unidas vota casi por unanimidad en contra del bloqueo, solamente con una abstención o un voto en contra, que es el de Israel y el de Estados Unidos. Entonces nosotros nos estamos poniendo en esa situación, que es, repito, es ridícula, porque si uno lo lee ahora, no sabe si no fuera tan trágico, sonaría a broma, realmente, que no le vendamos combustible a los aviones de Cubana de Aviación. Guillermo, una última de mi parte. ¿Qué opinión te merece el trabajo de la canciller Mondino? ¿Cómo la ves a ella en el puesto? ¿Sentís que tiene libertad para actuar, o es un poco esto que hablamos de tuvo que viajar a China a pedir la disculpas? Todo. No, yo creo que tiene un dogmatismo, el dogmatismo propio del presidente. Intenta acompañarse del staff profesional de
de la Cancillería. El staff profesional de la Cancillería generalmente sigue, obviamente, las instrucciones de la conducción, que es en este caso la ministra, y los lineamientos que establece el presidente, pero creo que ha dejado mucho que desear con todas estas cuestiones que yo les he mencionado. Grandes contradicciones, y me parece que hay una ausencia de un trabajo serio y que respete un recorrido en materia de política exterior, y que al mismo tiempo también tenga en miras un proyecto de país, porque la política exterior, también la defensa, digamos, del interés nacional, va en función de una estrategia y de desarrollo del país y de la mirada del país. Y con eso termino. Ustedes fíjense que el presidente no hizo visitas de Estado prácticamente, todas visitas privadas, y una fue a un tecnomesías, a Elon Musk, o sea que se lo pone a la par de como si fuera un gobernante y no tiene absolutamente nada que ver, a recibir un premio a Miami que nadie sabe de qué era ese premio, que tiene que ver, digamos, con su religión. Después hizo un par de viajes más, y todo vinculado uno a la reunión de la ultraderecha americana, digamos, todos viajes de carácter privado, y no le da importancia a las cuestiones de Estado o las visitas de Estado. Entonces, me parece que este es el gran debe, ya sea de parte del presidente como de parte de la canciller, en materia de política exterior. Esperemos que, como ustedes bien dicen, que la realidad les imponga, digamos, la agenda. Pareciera ser que en el caso de China va por ahí la cosa, y bueno, y que de esa manera la Argentina no siga haciendo los papelones, digamos, que está haciendo en muchos de los ámbitos internacionales. Y fundamentalmente, para terminar, que volvamos a la lógica de la autoridad máxima en temas internacionales, que tiene que ser las Naciones Unidas, ¿no? Los organismos multilaterales. Guillermo, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros acá en Radio Sí. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Un fuerte abrazo. Gracias. Charlábamos con el doctor Guillermo Chávez, ex jefe de gabinete de la Cancillería Argentina, magíster en Ciencias Políticas y docente de la Universidad Nacional de La Plata.